de acercarnos a tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu iluminándonos de tal manera que nosotros podamos salir edificados a partir de tu palabra, Señor, y que en este tiempo nosotros podamos darte a ti la gloria sabiendo que eres tú el único que la merece. Te pedimos, Señor, que tú apresures y cuide los pasos de los hermanos que vienen en camino, Señor, y que este servicio que hacemos cada domingo sea para gloria y honra tuya, sabiendo que eres tú el único que la merece. En el nombre de Jesús te estamos orando. Amén. Bueno, hermanos, continuamos hoy con el capítulo 5 de la Divina Providencia de Dios. No, capítulo 5, disculpen. Vamos a estar viendo el párrafo 6 específicamente, pero bueno, estamos en el capítulo 5 de la Divina Providencia. Y quería, antes de entrar en detalle de este párrafo 6 que vamos a estar entrando a ver en la clase, queríamos ver algunas cosas porque creo que es importante de resaltar algunos aspectos que quizás a veces no los podemos identificar si pasamos rápido la lectura y no interiorizamos en este capítulo. Que fíjense, habíamos visto anteriormente el tema de los decretos de Dios, la creación de Dios, y habíamos visto cómo la providencia de Dios es como el aseguramiento a todos sus designios, y habíamos visto en sus primeros capítulos cómo en los primeros párrafos de este capítulo, mejor dicho, cómo la confesión destaca atributos de Dios. Por ejemplo, en el párrafo 1 dice en su infinito poder y sabiduría, en el párrafo 2 dice en su presciencia, que habíamos dicho que no es antes de la ciencia, es decir, algo que se prevé antes que suceda. Y habíamos visto también cómo en el párrafo 4 hacía referencia al poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios. Asimismo, el 5 hacía referencia a un Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo. Fíjense cómo la confesión apoyó estos párrafos en atributos del Señor. Y habíamos estado viendo en la clase pasada cuando Dios permite que a sus hijos llegue el pecado y el propósito con el cual Él deja que sus hijos estén expuestos al pecado con el propósito de humillarlo, pero también de mostrarle su fragilidad, la dependencia, la necesidad que tienen de Él, y todo para su gloria, pero para el propio bien de sus hijos. Ahora aquí en el párrafo 6 vamos a estar viendo algo diferente, porque fíjense, lo vamos a leer y vamos a estar viendo, en los párrafos anteriores nos hablaba de los atributos de Dios, y acá vamos a estar viendo cómo este párrafo 6, la confesión de fe, expone a un Dios como juez. Y vamos a darle lectura, estamos en la página 14, párrafo 6. Dice, en cuanto a aquellos hombres malvados, y en el párrafo anterior se trataba del pecado en los hijos de Dios, en sus siervos. Ahora vamos a estar viendo en pecado en los hombres impíos. Dice, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo, fíjense, en los anteriores párrafos se hablaba de los atributos de Dios, destacando un grupo de cosas que tenían que ver con su amor, su justeza, su poder infinito y todos esos otros atributos que acabamos de mencionar. Pero acá vamos a estar viendo que es como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior. No solo les niega su gracia, fíjense, estamos viendo juicio aquí, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierten en ocasión de pecado. A la vez, los entrega a su propia concupiscencia, a las tentaciones del mundo, al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para agrandar a otros. Fíjense qué fuerte está el contenido de este párrafo. Es decir, fíjense cuántas consecuencias
hay para los malvados, para los impíos, como Dios, como juez justo, los ciega, endurece su corazón, le niega su gracia, pero además, fíjense cómo el párrafo sigue enumerando consecuencias. Le retira los dones, lo deja expuesto a las cosas de su corrupción. Es decir, libremente usted haga, peque todo lo que quiera, después agárrese para las consecuencias, e incluso dice que lo entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Y dice que Dios usa, endurece bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a los otros. ¿Y por qué? Para explicar un poquitico este último, eso no es lo mismo que Dios había hecho con sus hijos, pero con una gran diferencia. Es decir, Dios permite que a sus hijos les llegue el pecado, pero con un propósito de humillarlos, de atraerlos hacia Él, de ver cuán frágiles y cuán dependientes son de Él. Sin embargo, acá es con otro propósito, es que reciban el justo juicio por las consecuencias por el pecado en que ellos libremente practican. Y bueno, vamos a estar viendo, así como dice, la maldad de los impíos, a quienes Dios le ha cegado y endurecido su corazón. Habíamos empezado con este comentario, esta gran diferencia que hay entre estos dos párrafos. Vamos a leerlo por si algo se me faltó en el comentario que dice, mientras en el párrafo 5 nos habla cómo Dios permite que sus hijos queden expuestos por algún tiempo a diversas tentaciones y corrupciones de su propio corazón, con el propósito de humillarlo y llevarlo a una mayor dependencia de Él y hacerlos más vigilantes para el bien de ellos. Es decir, es un bien que tiene un precio. Es decir, Dios deja que sus hijos cometan errores, pero con un propósito de llevarlo a un entendimiento que en el futuro los puede llevar para el bien de ellos, que lo pueda alejar de ese pecado y acercarse más a Dios. Pero fíjense acá este párrafo 6, a diferencia cómo Dios también permite que llegue el pecado a los impíos, pero fíjense qué gran diferencia en el propósito que hay detrás de eso. Dice, el párrafo 6 nos está diciendo que con los impíos Dios actúa como juez justo, le retira su gracia, endurece su corazón a causa del pecado, sino también a veces le retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado. Es decir, algunas cosas que quizás en algún momento no podían llegar a ser pecado, en su corrupción Dios le permite que esa ocasión llegue a ser pecado, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual se endurecen bajo el mismo medio que Dios emplea para ablandar a otros. Así, lo mismo que Dios emplea con sus hijos para llevarlos y acercarlos a Él, en este caso lo emplea para traer juicio sobre los impíos. Miren esto que nos dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y cuando leemos este párrafo 6 de la Confesión de Fe, indudablemente nos está enunciando el justo juicio que trae el Señor sobre los impíos. Dice, aquí podemos ver una gran diferencia en un contraste entre el propósito divino con el pecado del impío y el propósito divino con el pecado del creyente. Bueno, lo habíamos explicado anteriormente. Dice, la providencia de Dios es un misterio imposible de comprender. Porque, oiga, usted se pone a analizar cómo Dios, estamos en el tema de la providencia divina, cómo Dios, como causa primaria, guía todo lo que sucede, incluso hasta los actos de los seres libres. Dios puede ejercer control sobre eso, pero miren cómo en el caso de los impíos, el Señor como que le da rienda suelta. Oye, ¿qué? ¿Tú quieres pecar? Peca, atente a las consecuencias, porque no es nada más que el impío peca, es que en algún momento va a venir juicio sobre él, porque Dios sencillamente ha cegado su visión espiritual, pierden el temor de Jehová y por tanto
se creen que están haciendo el bien, que están actuando de manera correcta en su concupiscencia, pero llega el momento que el Señor trae juicio sobre ellos. Dice, la providencia de Dios es un misterio imposible de comprender plenamente por la limitada inteligencia humana. Así como Dios hace esas cosas, realmente podemos conocer lo que la propia palabra nos revela, pero hasta ahí, poder entender la interioridad de cómo Dios actúa, qué elementos utiliza para guiar su poder sobre cada uno de estos grupos que estamos viendo, es decir, los impíos y de sus hijos. Realmente podemos llegar a conocer lo que nos revela la Biblia, pero más allá de eso nos queda limitada el conocimiento sobre esas cosas. Dice, la providencia de Dios es un misterio imposible de comprender plenamente por la limitada inteligencia humana. La confesión de fe se encarga de respaldar cada uno de sus enunciados en los atributos de Dios, los cuales atribuyen un sello de confianza a todo lo que hace. Fíjese, habíamos dicho que los primeros 4 párrafos hablan de atributos de Dios, sí, como diciendo, oiga, conforme a esos atributos Dios está proveyendo de manera providencial cada cosa, y acá en el párrafo 6 nos está diciendo Dios actuando como juez. Miren, cuando usted ve lo que nos dice acá, que Dios, como nos dice el párrafo, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios como juez justo, es decir, le está dando justamente lo que se merecen los impíos, ciega y endurece a causa de su pecado anterior. La condición natural del hombre es que rechace a Dios. Es decir, nosotros tenemos en nuestro ADN el pecado que heredamos de la descendencia de Adán y Eva. Por tanto, normalmente el hombre rechaza a Dios solamente por la providencia del Señor y por su misericordia. Somos llamados a sus caminos, pero sencillamente el hombre natural no busca a Dios, no rechaza a Dios. Y por este hecho de que nosotros naturalmente no buscamos a Dios, sencillamente Dios es quien nos trae a sus caminos, Él es el que nos llama, dice, el hombre es culpable por rechazar a Dios. Es decir, esa naturaleza con que nacemos todos de no buscar de Dios, nosotros necesitamos que Dios nos busque a nosotros, porque nosotros normalmente como hombres naturales no tenemos esa inclinación de buscar de Dios. Por eso nos hace culpable. Dice, el hombre es culpable por rechazar a Dios. Como consecuencia de su pecado, Dios lo ciega y endurece en su corazón. Ahora, ¿cómo hace esto de cegar y endurecer el corazón? Dios se aparta del hombre, no interviene en su interior, deja de iluminar su entendimiento. Es decir, llega el momento que se vuelven tan enfrascados en su pecado que no ven el peligro de lo que hacen. Dice, deja de iluminar su entendimiento, lo vuelve necio y deja de controlar sus acciones, dejándolo a merced de sus pecados. Hermano, si usted ve cualquier pecador, digamos, una persona que sea adicta, por ejemplo, a cualquier sustancia tóxica de las que hoy se emplea el mundo para drogarse, ellos practican todos los días, se ve las consecuencias en su decadencia humana todos los días, sin embargo no son capaces de salir de eso. Incluso el otro día yo escuchaba, preparándome, escuchaba un comentario sobre este tema y decía, miren la diferencia de ser sabio, la sabiduría que proviene de Dios, y ser inteligente. Por ejemplo, un médico que se gradúa, por supuesto, está oscilando entre la media y la superior en su capacidad, en su raciocinio. Sin embargo, hay médicos que fuman. Entonces dice, ¿ese médico es inteligente? Sí, pudo graduarse, quizás es hasta buen médico, porque pudo graduarse con honores, pero sencillamente no es sabio porque sabe que el cigarro tiene efectos negativos contra su salud y aún así sigue fumando. Entonces,
algo así pasa con los impíos que practican el pecado, saben que no es correcto lo que hace, saben que está en contra de ellos, pero sencillamente no ven el peligro, el temor de Jehová lo pierden, y sencillamente es porque Dios se ha retirado de él, de su interior, y deja de iluminar su entendimiento, y es como si se volvieran necios, no son capaces de divisar esos peligros intrínsecos que tiene el pecado. Dice, cuando Dios retira su control y deja al hombre a merced de su corrupto corazón, el hombre cada vez más se sume en una condición miserable. Casi todos los pecadores empiezan por pecados que pudiéramos decir que son más pequeños, pero es como que eso es un vicio que se va incrementando hasta llega el momento que lo practica como si fuera un deporte. Dice, ¿por qué los hombres son culpables de rechazar a Dios? Bueno, ahora lo habíamos visto anterior, todos los hombres son culpables de rechazar a Dios porque todos han recibido la revelación de Dios. Habíamos visto en clases pasadas, cuando habíamos visto la creación, la propia creación, da tantas evidencias de que detrás de esa creación hay una mano divina, que hay un poder sobrenatural para lograr la perfección en todo lo que existe, que con ese mero hecho sería suficiente para que el hombre sospechara al menos que detrás de eso está la mano de Dios. Pero sencillamente no quiere verlo. A través de la revelación general en la creación tiene suficientes evidencias de su existencia, poder y naturaleza divina, pero aún así escogen ignorar y rechazarla así. Esa es la naturaleza caída del hombre, de no inclinarse a buscar de Dios, sino a tratar de rechazar y por todas las vías tratar de negar su existencia. Dice, la Biblia enseña que Dios ha dado a todos los seres humanos un testimonio claro de su presencia, es lo que hablábamos, de la propia evidencia que nos da su creación, y majestad, es decir, da el testimonio claro de su presencia, majestad, a través del mundo creado. La creación, sencillamente, podríamos decirlo así, la creación revela a Dios. Mire lo que nos dice Romanos. Vamos a estar usando mucho este texto de Primera de Romanos, porque hay muchas cosas que nos sirven para destacar el contenido de este párrafo 6. Dice, por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense como la palabra nos deja claro ahí en Romanos. Oiga, con solamente ver las maravillas de la creación sería suficiente para que el hombre crea, oiga, detrás de esto hay un poder sobrenatural que solamente podemos atribuírselo al Señor. Dice también en Romanos 1, 24, 26, le decía, ahí vamos a estar usando mucho este texto de Primera Romanos en diferentes versículos. Romanos 1, hermano, no Primera Romanos. Disculpe, Romanos, el capítulo 1 de Romanos, para hablar con mejor propiedad. Dice acá en Romanos 1, 24, 26, por lo cual también Dios lo entregó a las inmundicias. Es decir, estás en el pecado, ok, no intervengo, te dejo expuesto a tu concupiscencia, después agárrate de las consecuencias. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Fíjense, aquí se está refiriendo a un aspecto desde el punto de vista espiritual. Es decir, en vez de adorarlo a Él, de reconocer que Él es Dios, que es el Creador, bueno, empezaron a darle culto a criaturas en lugar de darle todo el mérito al Señor. Y por otra parte, fíjense, dice, por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. Fíjense, acá está hablando ya de un aspecto moral, es decir, ya el hombre
metidos en esa corrupción, en ese ambiente de perdición, y que cambian incluso las formas naturales por las que es en contra de la naturaleza. Ya está hablando aquí de aspectos morales, arriba de aspectos espirituales y abajo de aspectos morales. El desenfreno de los impíos. Es decir, habíamos dicho, es como un vicio, es como alguien que empieza a practicar un deporte y le gusta tanto que no se siente saciado de practicarlo todos los días. Algo parecido sucede con los impíos. Practican el pecado de tal manera que no se sacian, no ven un límite a la corrupción de sus corazones, porque sencillamente están cegados, no ven, son ignorantes. Dice, la práctica del pecado sumerge al hombre impío en un estado de corrupción tal que su conciencia se petrifica. Es decir, es tan duro su corazón que no deja entrar otra cosa que no sea lo que para él le complace en su corrupción, en su pecado. En este estado Dios lo entrega al poder de Satanás. Fíjense, ya, te aparto de mí y te entrego para que seas víctima de la garra de Satanás. Se aparta, no interviene ni controla y deja que el hombre se sumerja en su condición natural. ¿Cuál es la condición natural? Rechazar a Dios, practicar el pecado, no ver los mandamientos de Dios, no ver las ordenanzas del Señor, sino ver mi propia concupiscencia, ver mi satisfacción, qué me satisface a mí, no importa la naturaleza de lo que me satisfaga, de lo que me haga sentir bien. Así es como hace el impío. Después el Señor trae sobre él su juicio. Miren cómo Romanos 1:28 también nos ayuda a ver cómo la Biblia respalda este desenfreno del impío. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué pasa cuando Dios no derrama su gracia? Porque fíjense que acá este párrafo 6 dice, por lo cual podría haber no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento. Es decir, si Dios hubiera iluminado con su gracia el entendimiento de los impíos, tal vez su destino hubiera sido diferente. Pero fíjense acá que dice que no solo les niega su gracia, por la cual habían de ser iluminados su entendimiento y obrado en sus corazones. Es decir, ¿qué pasa al hombre cuando Dios retira su gracia? Dice, el corazón del hombre comienza a endurecerse y a desligarse de la voluntad de Dios. No me interesa nada de lo que dice la palabra, no observo ninguna de los mandamientos, no me interesa nada de lo que viene de Dios. Algo así es lo que le dice el hombre impío. En su corazón comienza a endurecerse de tal manera que no ve la necesidad de acercarse a Dios para nada. Dice, el hombre se vuelve insensible a la verdad de Dios, pierde el temor natural de Dios con que nace. Dios deja de iluminar su entendimiento y deja de obrar en su corazón. Dios abandona al hombre impío a las consecuencias de sus propias pasiones pecaminosas. Usted está pecando, usted se siente bien, sigue, pero aguántate después cuando venga sobre ti el juicio. Cuando el hombre deja de recibir la gracia de Dios, alcanza una condición miserable, porque se deleita en su ser pecaminoso. Se siente tan bien en esa salsa pecaminosa que pierde la sensibilidad, pierde el temor a Jehová y por tanto no ve las consecuencias de sus actos. Mire como Romanos 1:24 acá nos dice, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bueno, lo habíamos visto ya en otra parte también. Dice, los impíos son deshabilitados espirituales. Está fuerte esto, hermano. Miren lo que la palabra nos dice para si a alguien le quedaba duda, en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, ese hombre que nace sin el temor
sin la necesidad de buscar a Dios, sin ese deseo de buscar la verdad en la palabra. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puedes entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, los impíos son deshabilitados, es decir, no tienen posibilidad de tener esa capacidad espiritual porque sencillamente no la tienen y por tanto quedan expuestos a las consecuencias. Dice, la persona natural, es decir, aquella que no tiene el Espíritu de Dios, no puede comprender las verdades espirituales porque éstas deben ser discernidas con la ayuda del Espíritu. Por tanto, los impíos son deshabilitados espiritualmente, no tienen esa capacidad. Yo me recuerdo una vez que estábamos haciendo evangelismo acá, me encontré con un paisano mío en el mercado, le empecé a acercarme a él y el hombre se puso bravo, el hombre se molestó. Me respondió de mala forma. Él le dije, hermano, no hay que ponerse bravo, yo no te estoy ofendiendo. No, pero no, me estás hablando de cosas que no me interesan. Fíjense cómo el hombre impío llega el momento que hasta la verdad de la palabra los ofende, llega el momento que no tienen la capacidad para ver que se está acercando a ti, está persiguiendo tu bien, sino como lo ve, como me estás atacando, me estás diciendo cosas que no me interesan, pero además que de alguna manera me perjudica. Fíjense cómo la capacidad espiritual del impío está deshabilitada de tal manera que no pueden percibir el beneficio del poder de Dios. Esto está fuerte también. Dios algunas veces le retira los dones. Hermano, dice que los dones los da Dios. Es un regalo de Dios. Nadie merece los dones que tiene, ninguno. Esos son regalos de Dios por su inmensa misericordia que se los da al hombre, no porque lo merezca. Pero fíjense acá como nos dice que Dios algunas veces le retira los dones. Dice, quitar los dones se refiere a la retirada de los medios espirituales, es decir, la fe, el arrepentimiento, el discernimiento y la iluminación que Dios concede para que sus hijos vivan en comunión con Él. Es decir, esas cosas, esos instrumentos, esas herramientas que Dios puede dotar a los que Él en su inmensa misericordia decida dotar, Dios dice acá que que a veces retira esos dones. Sin estos medios espirituales, el impío es entregado a las tentaciones y queda bajo el dominio del poder de Satanás, sin la gracia que le permitiría resistir y volverse a Dios. Sí, sencillamente, sin esos dones, está incapacitado para resistir y volverse a Dios. Ahora, ¿qué dones puede quitar a Dios? Bueno, Él puede hacer lo que quiera. Yo menciono algunas de los dones que pudiera tenerse en cuenta, pero el Señor en su inmensa soberanía puede quitar y poner lo que esté a su juicio oportuno hacer. Por tanto, no querramos que lo que vemos acá es totalmente los dones que Dios puede quitar. Ahora, ¿pudiéramos ver que estos dones puedan ser quitados por Dios? Sí, pero ¿son los únicos? No. Dios puede hacer todo lo que Él quiera, por tanto, pueden agregarse a eso tanto como el Señor en su infinita sabiduría quiera hacer. Dice, Dios puede retirar al hombre la capacidad de discernimiento. Eso es un don que puede tener un hijo de Dios. Esta facultad le permite entender y apreciar las cosas del Espíritu. Puede también, dice, los impíos pierden la capacidad de recibir la gracia salvadora. Es decir, si tenía ese don, por casualidad Dios lo puede quitar. Dice, los impíos pierden la capacidad de recibir la gracia salvadora, es decir, el don de la fe y del arrepentimiento, que es esencial para reconocer la verdad divina y volverse hacia Él. Sin este don, la persona no está capacitada para responder al llamado del Evangelio. ¿Puede hacer eso el Señor? Claro que sí. Dios puede también quitar la visión y la iluminación. ¿Qué nos está diciendo este párrafo? Que Dios lo vuelve ciego y endurece su corazón. Entonces, con otras palabras, podríamos decir, Dios puede quitar la visión y la iluminación espiritual, volviéndolos ciegos e insensibles, hermanos. Ellos son
incapaces de percibir el riesgo, de percibir las consecuencias que les puede traer el pecado. Dice, los vuelve volviendo ciegos e insensibles a la verdad de Dios e incapacitándolos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Sencillamente quedan deshabilitados espiritualmente y ciegos, su corazón endurecido, incapaces de poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Mateo 13, 12, miren acá, y Mateo 25, 29, sobre aspectos que tienen que ver con este tema que estamos viendo. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará. Si a sus hijos, Dios tiene muy presente que al que tiene, según su sabiduría y su inmensa misericordia, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene será quitado. No estamos hablando de que puede quitarle los dones. Bueno, miren acá como la palabra dice, pero a los que no tienen, si estamos hablando anteriormente que esos dones, nos está diciendo el párrafo 6, es para los impíos, a los que Dios puede retirar sus dones, pero dice, al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Dice también en la parábola de los talentos, en Mateo 25, 29, dice, porque al que tiene se le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Nosotros, no es fácil entender eso. No. Podemos entender hasta donde nos dé la capacidad que Dios ha puesto en nosotros de interpretar lo que está en su palabra, pero más allá de ahí, sencillamente se nos hace imposible entender cómo Dios hace y cómo maneja esas cosas. Son difíciles al entendimiento humano. Mire, el pueblo de Israel le podemos sacar todas las enseñanzas que habides por haber, pero de alguna manera vamos a tratar de ilustrar en la historia de Israel algunas cosas que hemos visto hasta aquí. Es decir, la historia de cómo el pueblo de Israel es sacado de Egipto, liberado de la esclavitud en Egipto, la manera que Dios actuó haciendo maravillas, demostrándole al pueblo, tanto de Israel como al propio pueblo de Egipto, el poder y las maravillas que hizo, debía ser suficiente. Si la creación no había sido suficiente para el pueblo de Israel y para los egipcios también, porque los egipcios vivieron las consecuencias de las plagas. Si no hubiera sido suficiente eso, los eventos que pasó el pueblo de Israel ahí en el pueblo de Egipto sería suficiente como parecía. Bueno, yo no creía hasta ahora, pero de ahora, viendo estas cosas, son suficientes para que yo diga, oye, el Dios Todopoderoso es el dueño, Rey y Señor de todo el universo, y a Él me tengo que deber porque sencillamente todas las demostraciones que ha dado son suficientes para que no me quedaran dudas de la necesidad que yo tengo de Él. Sin embargo, debía haber sido también un elemento que hubiera inclinado al pueblo de Israel a la obediencia, a la adoración del Señor. ¿Y qué vimos? En la primera oportunidad que tuvieron se hicieron figuras y empezaron a adorar esas figuras en lugar de Dios. Y bueno, la historia del pueblo de Israel a partir de ahí demostró que era un pueblo de dura servir. No fue suficiente ninguna la historia que vivió el pueblo de Israel para inclinar su corazón a Dios. Es decir, ahí vemos reflejado. Cuando el hombre impío, Dios se aleja de él de tal manera que se vuelven ciegos y aún las cosas más evidentes no logran en él el impacto que debían tener, porque sencillamente su corazón está endurecido de tal manera que no ven el peligro, no son sensibles, se vuelven insensibles a la verdad de Dios. Dice, Dios actuó de manera maravillosa para sacar a su pueblo de esclavitud de Egipto. Fueron testigos de los grandes prodigios de Dios que Dios hizo. Vieron la mano poderosa de Dios como actuó a favor de ellos. El resultado natural es que el pueblo se entregara a Él. Decir, eso debía ser lo que debía haber sucedido entre el pueblo de Israel, viendo todas las maravillas que el Señor hizo para sacarlo del pueblo, de la esclavitud del pueblo de Egipto. Pero eso no sucedió. Siguió en su estado pecaminoso. En otro momento de la historia de Israel esperaban ansiosamente, es decir, ya estamos hablando de otra etapa de la historia del pueblo de Israel, pero en otro momento la historia de Israel estaban esperando ansiosamente la venida del Mesías.
Lo tuvieron entre ellos, le probó con creces que era él y no le conocieron, hermano. Sencillamente porque estaban cegados, su corazón se había endurecido de tal manera que no veían en Jesucristo el Mesías. Porque, como decía anteriormente, el pecado había endurecido su corazón, los había vuelto ciegos, insensibles a la verdad, no fueron capaces de percibir en la palabra de nuestro Señor Jesucristo las verdades que estaban y cómo demostró con creces que él era el Mesías, el enviado del Señor. Dice, su corazón se fue endureciendo cada vez más en torno a desligarse de la voluntad de Dios, hasta el punto que su corazón no tenía capacidad para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Fíjense qué fuerte. No tenían capacidad para que su corazón le diera la posibilidad de entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Me está acabando el tiempo, voy a ver lo último. Dice, ante tanta evidencia de que Cristo era el Mesías, el Salvador, el esperado, se encontraron en su propia capacidad y lo despreciaron, no pudieron atesorar entre su ser, su palabra, ni sus enseñanzas, no pudieron aprovechar ese regalo. Si Dios se lo sirvió en bandeja de plata y sencillamente lo rechazaron. Vamos a ver esto. Oiga, me quedan muchísimas cosas porque se me acabó el tiempo. Esto es lo último que vamos a ver, pero vamos a ver otro ejemplo del pueblo de Israel, que también se vieron estas cosas de endurecimiento del corazón, cómo se volvieron ciegos, insensibles, perdieron el temor. Dice, el hombre sin Dios queda expuesto, así como nos dice ese párrafo 6. Quedar expuesto significa estar vulnerable, indefenso o sin protección ante algo que puede causar daño, influencia negativa o peligro. Ahora, sin Dios, el hombre queda expuesto a la mentira y el engaño, expuesto al pecado y sus consecuencias, expuesto a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, expuesto a la desesperanza, a las tinieblas y al vacío existencial, y expuesto al juicio y a la condenación eterna. Está fuerte esto. Hermano, hasta aquí vamos a llegar, se me acabó el tiempo. Este capítulo de verdad está interesantísimo como todos los anteriores, pero fíjense cómo estamos viendo acá el gran contraste de decir, el pecado en los hijos de Dios y sus propósitos, con el objetivo de atraerlos al Señor, de mostrarles su fragilidad y la dependencia que tiene Dios, el creyente. Pero acá en este párrafo 6 vamos viendo el pecado y vamos a estar viendo el papel de Dios como juez justo, trayendo sobre los pecadores el justo juicio que merecen. Fíjense, habíamos visto anteriormente que nada puede salirse de los planes de Dios. Ahora, sin embargo, en el tema del pecado en los impíos, el Señor le da rienda suelta. Ok, tú quieres pecar, peca. Acuérdate que yo en algún momento voy a traer sobre ti mi juicio, pero el propósito vemos cómo difiere totalmente del pecado que el Señor permite a sus hijos cuando los expone a Él, y en el caso de los impíos, como el final, el propósito es bien diferente. Bueno, hermano, hasta aquí este contenido. Vamos a continuar en la próxima clase, porque fíjense, habíamos dicho el 5, el 6 y el 7 son temas muy relacionados, tienen aspectos específicos, pero están muy asociados uno a otro. Por eso es que vimos capítulo 5, párrafo del 5 al 7. En la próxima clase vamos a estar viendo un tema interesantísimo, es decir, terminando este párrafo 6, pero viendo también el 7, que es la providencia de Dios que alcanza a todos, incluso a la iglesia. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en la próxima clase. Le pedimos, hermanos, acompáñenme en oración. Señor, gracias por este tiempo, Dios. Gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra, a poder apreciar cuánta riqueza hay en ella, Señor, y cuántas enseñanzas tú dejas a tus hijos a través de ella, Dios. Dios mío, permita que nosotros podamos apreciarla, Dios, y atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra, Señor. Y que en todo querramos darte a ti la gloria, sabiendo que eres tú el único que la merece. Dios permita que este servicio que resta en esta mañana, Señor, en esta tu iglesia, Dios, sea para glorificar y exaltar tu nombre.
En nombre de Jesús oramos.